Primero, saludar a todos los espíritus presentes aquí que estén dándonos vueltas alrededor de nosotros, agradecer a todos los ñen, agradecer a las autoridades indígenas que estén aquí presentes y agradecer a Alejandra Misala Salces, prorectora de la Universidad de Chile, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, y profesora titular de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería. Saludar a Francisco Martínez, al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Saludar a María Elena Lienqueo, directora de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ingeniería. Saludar a Verónica Figueroa Huencho, subsecretaria de Educación Superior, Gobierno de Chile. También damos saludo a Jimena Montesinos, de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, a Enrique Aliste Almuna, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a Anita Rojas Aguilar, subdirectora de Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile, y Patricio Álvarez Mendoza, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Biobío. Muchas gracias por estar acá presentes y muchas gracias por sus palabras. Damos entonces inicio y dejamos a la prorectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala Salces. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Hago mío los vocativos que ya se dijeron. Saludo a todas las autoridades indígenas y a las autoridades, a las otras autoridades. Quiero partir agradeciendo la invitación a esta inauguración del segundo Congreso Tecnológico Indígena, Dimensiones hacia el Buen Vivir, a través del cual la Universidad de Chile, y en particular la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, difunde y reconoce la cultura de los pueblos indígenas y su desarrollo en diversos ámbitos, entre otros, la innovación y la tecnología. Quisiera resaltar una característica que tiene nuestra universidad, y en particular esta facultad, que es la plena libertad que tenemos académicos y académicas para tomar iniciativas, para desarrollar esta iniciativa, donde la verdad es que el cielo es el límite. Y digo esto porque precisamente lo que hoy tenemos es el resultado de un trabajo liderado por varios años ya por las académicas de esta facultad, Doris Sáez y María Elena Lienqueo, al cual se han sumado otros académicos, estudiantes, funcionarios y funcionarias, quienes han ido construyendo un trabajo con los pueblos indígenas. Un primer hito fue la creación del Programa de Pueblos Indígenas, y el que recientemente se ha convertido ya en la Subdirección de Pueblos Indígenas dependiente de la Dirección de Diversidad y Género de la facultad. En efecto, yo creo que esta facultad ha sido pionera en el trabajo con los pueblos indígenas, y resalto con, en contraposición a la investigación que se hace en muchos lugares acerca de los pueblos indígenas, porque yo creo que eso hace una diferencia enorme, tiene un impacto muy diferente. Esta mirada que lleva a trabajar con los pueblos indígenas nos ayuda como universidad a visibilizar la importancia de una educación superior, inclusiva e intercultural, donde la interculturalidad se entiende como la interacción equitativa entre distintas culturas. Esto implica un verdadero diálogo donde las diversas culturas se valoran de la misma forma. Esto yo creo que es súper relevante destacarlo, porque la educación inclusiva permite a toda nuestra comunidad tener la experiencia de estudiar y trabajar en ambientes diversos, incrementando y fortaleciendo la capacidad de plantearnos nuevas preguntas y, por cierto, mejores respuestas a los desafíos que tenemos como sociedad. Experiencias como esta, en distintos espacios de la Universidad de Chile, colaboraron en el establecimiento de una política universitaria para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y lenguas. Esta política fue aprobada por el Senado Universitario el año 2019 y oficializada en el año 2020, y fue promovida con gran liderazgo por Verónica Figueroa Huencho, cuando era senadora universitaria en ese momento. Todavía no era vicepresidenta del Senado, como senadora promovió esta política. Sus objetivos son el reconocimiento, la pertinencia cultural, la no discriminación arbitraria
y el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, de forma que se permita su desarrollo al interior de la Universidad de Chile, reconociendo las culturas ancestrales como saberes de nuestra universidad. Esta es la primera política de este tipo que se realiza en una universidad en Chile, y si bien tenemos mucho para avanzar, es un importante primer paso. Quiero terminar saludando y felicitando y agradeciendo este trabajo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en especial de quienes han estado involucrados en esta iniciativa. Deseo que tengan unas productivas jornadas que nos permitan seguir avanzando y fortaleciendo el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte importante de nuestra sociedad y, por cierto, como parte importante de nuestra propia comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, prorectora. Seguimos con Francisco Martínez, por favor, si nos puede dar sus palabras, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Muy buenos días a todas, todos los que vienen de diferentes lugares a encontrarse en este momento en que inauguramos un congreso. Saludo a todas nuestros invitados, invitadas, a quienes ya saludaron, los hago míos los saludos, y les doy la bienvenida a este congreso tecnológico indígena que nos llena de orgullo. Hemos querido conocer, y más que conocer, vivir intensamente lo que significa la integración de nuestros pueblos. Y esa ha sido la experiencia que iniciaron con mucha visión, pero también con mucho esfuerzo y entusiasmo, un equipo de profesores y estudiantes hace algún tiempo atrás, funcionarios y funcionarias, que empezaron a desarrollar esta iniciativa con tanta fuerza y con tanto convencimiento que fue imposible siquiera pararlos, menos pararlos que demorarlos para nada. La verdad es que la energía que pusieron y que han puesto es conmovedora y es entusiasmante. Yo decía, vivir esta experiencia es una gran ventaja para nuestra facultad. El descubrir el encuentro de los pueblos, no solamente que en algún momento lo pensamos como una contribución a la sociedad que tenía que enfrentar este desafío, pero yo puedo decir ahora que la experiencia de vivir este proceso ha sido muy enriquecedora. Encontrarse con nuevas visiones, con nuevas maneras de pensar y también con nuevos desafíos de cómo enfrentar este encuentro, cómo lograrlo. Ustedes habrán visto la cantidad de actividades que hace este programa, que finalmente ahora ya es una subdirección de la Dirección de Diversidad y Género de nuestra facultad, con lo cual ya tenemos institucionalizado lo que en un momento fue un programa y esperamos que siga un camino largo y muy fructífero, con cosas tan novedosas y tan convocantes como hablar de la tecnología y la relación de la tecnología con el mundo indígena. Este encuentro es muy integrado, no solamente porque integra al grupo, sino porque nos integramos entre diferentes culturas. Y ese nuevo saber es un saber que nos llena de armonía como sociedad y en particular como facultad. Se siente una armonía nueva al encontrarse con otros que también son parte de nosotros. Así que yo quiero agradecer primero a todos los que organizaron y todas las que organizaron este gran encuentro, esta gran experiencia que vamos a tener esta semana. Y quiero agradecerle a todos los que participan por contribuir con sus preguntas, su participación, su entusiasmo hacia un nuevo conocer, hacia un nuevo saber. Desde ya, les deseo un éxito a toda esta experiencia y que disfruten esta organización que está para que todos podamos encontrarnos y conocer más sobre esto, que es la tecnología y el mundo indígena. Muchas gracias y nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, decano. Seguimos con María Elena Lienqueo, que nos dará la
palabra a la directora de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Bueno, hola, bienvenidos a todos y todas, las autoridades indígenas, las autoridades educacionales de la facultad, a los amigos y amigas, y sobre todo al comité que organizó este evento, que sabemos que ha trabajado bastante y duro, así que muchas, muchas gracias. Bueno, para mí y para la dirección es un gran placer estar aquí en el acto inaugural del segundo Congreso Tecnológico Indígena. Como Dirección de Diversidad y Género, nuestra misión es transversalizar la igualdad de género, inclusión de diversidades y educación intercultural transdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y para cumplir esta misión debemos avanzar en generar y difundir conocimientos sobre educación intercultural transdisciplinaria en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las famosas STEM que siempre hablamos. Además, debemos fortalecer la formación integral, intercultural y transdisciplinaria de los estudiantes de la facultad por medio de incorporación de la cultura y cosmovisión indígena. ¿Y qué mejor forma de mostrar lo que estamos cumpliendo nuestra misión es exponer lo que hacemos en nuestra facultad, lo que hacen nuestros estudiantes, académicas, académicos, funcionarios y funcionarias, en instancias como este congreso. Y a su vez, conocer lo que desarrollan otras instituciones de educación superior, así como organizaciones y comunidades indígenas en este mismo acto y en estos aspectos. Por esto, esperamos que este congreso sea de gran utilidad para compartir el conocimiento existente y en desarrollar y comunicar y estrechar vínculos entre todos y todas. Estamos seguros que eso se va a cumplir, que vamos a poder conocer lo que se hace aquí en la facultad y lo que hacen otras personas en otros lugares. Así que damos la bienvenida y deseamos mucho éxito y muchas conexiones. Así que, por favor, desde los correos, desde todo tipo de información, porque seguro van a salir muchos más proyectos de los que estamos desarrollando. Gracias y mucho éxito. Agradecemos las palabras de bienvenida de Alejandra, Francisco y María Elena y les vamos a hacer entrega de una plantita de reconocimiento de nuestro congreso. Simbolizando la vida, la energía. Agradecer este presente Fachantu Fauca Feulá, que estamos acá reunidos compartiendo esta experiencia, el segundo Congreso Tecnológico Indígena 2022, Dimensiones hacia Buen Vivir. ¿Y por qué Buen Vivir? Porque es importante darle un propósito a nuestro hacer. Se necesita innovar, pero ¿para qué queremos innovar? ¿Y cómo queremos innovar? El buen vivir es un concepto que viene de nuestros pueblos originarios, de este territorio, llamado Abyayala. Desde el quechua como Sumac Causay, desde la aymara como Sumac Camaña, desde el mapudungún como Kyumemonguén, entre otros. Culturas que han sabido cultivar su vivir, su convivir en armonía con la naturaleza, la comunidad y en conciencia del ser. Desde la academia se ha tratado de comprender y definir el buen vivir de cada cultura. Algunos países lo han incorporado en sus constituciones y también estuvo presente en el reciente proceso constituyente de este país. De todo lo que se ha escrito y hablado de este concepto, es importante comprender que el buen vivir no se puede definir. Es orgánico y está en constante movimiento. Se va creando y desarrollando a medida que se va viviendo y creciendo. Desde la ética, ¿podríamos definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Este congreso nos da la oportunidad de conocer distintas experiencias de personas y organizaciones que están innovando con tecnologías que complementan los conocimientos desde la academia junto con la sabiduría de los pueblos originarios, indígenas, primeras naciones. 4 días que nos permitirán conocer en distintas dimensiones innovaciones hacia buen vivir, desde la armonía del ser, tomando conciencia de nuestra tierra, tierra soy, desde la armonía del nosotros, desde la fluidez de nuestras aguas, que va empapándonos a todos, el fuego que está en todo, que mantiene encendidas y controladas nuestras acciones, para finalizar en un compartir y celebrar desde el viento del amor. La invitación es a deconstruirnos, construir paradigmas obsoletos, respirar y volver a estructurar, construir diálogos desde saberes interculturales e interdisciplinarios, complejos y abundantes como un rizoma, como un jengibre interconectado. No hacer contradictorio lo que puede ser complementario, imaginar, crear, diseñar,
proponer nuevas realidades, innovar hacia un buen vivir, Mañún Compuche. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ihi! Muchas gracias. Comenzamos entonces nuestras exposiciones con Verónica Figueroa Huenchó, subsecretaria de Educación Superior, Gobierno de Chile, con su tema Visión sobre la Educación Universitaria Intercultural. Muchísimas gracias. Kunamastasa, Gilatanaka, Cuyacanaka, Yorana, Corúa, Taatoa, Tataikuna, Mamaikuna, Napaikunkichi, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, Rumé, Mañu, Meyu, Tufachi, Mayelugun. Quisiera partir saludando a las autoridades presentes, a la prorectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al profesor Francisco Martínez, a la profesora María Elena Lienqueo, directora de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y a todas y todos quienes hoy día nos acompañan en este importante congreso. Agradecer la invitación también a poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones, algunos anhelos, diría también, ¿cierto? Cuando uno empieza a habitar distintos espacios, y un espacio como el que hoy me toca, que es estar al frente de la Subsecretaría de Educación Superior, sin duda que hay hartos desafíos que tenemos que afrontar. La prorectora, mi querida profesora Alejandra Misala, hablaba, ¿cierto?, respecto de lo que la Universidad de Chile ha hecho y cómo ha avanzado la Universidad de Chile en la generación de políticas que buscan no solamente, ¿cierto?, visibilizar a los pueblos indígenas, sino posicionar a los pueblos indígenas como actores políticos, como actores claves para poder favorecer e impulsar cambios, y que formamos parte de distintas comunidades y de distintos espacios. Y por cierto también del mundo de la academia, del mundo del conocimiento, ¿no? Del mundo del saber. Y por lo tanto, aquellas que nos autoidentificamos como pertenecientes a pueblos indígenas, tenemos sin duda muchos más desafíos quizás, ¿no? Por sacar del espacio de los estereotipos y de los prejuicios lo que significa el conocimiento de los pueblos indígenas y posicionarlo más bien como una alternativa para conformar una nueva sociedad, una sociedad distinta, una sociedad que se reconoce de su diversidad, pero no solo porque incluye, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión, generalmente hay alguien que nos da ese espacio para incluirnos, sino más bien cómo hoy día nos convertimos en motores que podamos, ¿cierto?, favorecer cambios sustantivos, sobre todo en los espacios políticos. Sabemos, ¿cierto?, que son espacios complejos de movilizar, son espacios complejos de romper, sobre todo porque está arraigado, ¿cierto?, muy fuertemente los ideales propios de la República, los ideales de un Estado neutral, de un Estado homogeneizante, esta idea, ¿cierto?, de que las políticas públicas se hacen desde espacios descontextualizados, donde no se sitúa, algo que para los pueblos indígenas, ¿cierto?, sabemos que no es así. Nos situamos, nos reconocemos y a partir de allí es que proponemos cambios, ¿no? Y la política pública, por lo tanto, también es un espacio para transformar. Quería decir esto antes de iniciar y compartir algunas reflexiones porque me parece cierto que cuando vamos haciendo apuestas por ocupar esos espacios, los cambios no se hacen de manera solitaria. Se requiere, ¿cierto?, de instancias de colaboración y cooperación. Y no me cabe duda que la Universidad de Chile es una aliada clave en la promoción, en la instalación, en el avance hacia los cambios sustantivos, que en educación superior son complejos, a diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestros espacios de la educación, como la educación general, la educación parvularia, ¿cierto?, la educación básica, la educación media. La educación superior es un espacio bien diverso, y es un espacio además donde las instituciones gozan de autonomía para plantear, ¿cierto?, para proponer sus proyectos académicos, sus proyectos de gestión, sus proyectos administrativos, y eso hace, por lo tanto, que quienes estamos, ¿cierto?, del otro lado, intencionar cambios, proponer estos cambios, requerimos de alianzas. Esta facultad en particular siempre ha sido pionera dentro de la universidad, ¿no? Y obviamente, como muy bien señalaba aquí el decano y la prorectora, ha sido también movido por personas
personas de carne y hueso, personas que han ocupado ciertos espacios de liderazgo y que han tenido que también romper con estructuras muy complejas que existen todavía en las universidades y han logrado hoy día avanzar, ¿cierto? Desde un programa a una subdirección. Y sabemos que dentro de las estructuras, ¿cierto?, de las universidades, eso es un tremendo hito. Y se convierte también en un referente para impulsar cambios como estos en otros espacios. Para mí, al menos, y para nuestro equipo en la Subsecretaría de Educación Superior, ese es uno de los grandes compromisos que tenemos, movilizar las estructuras de la educación superior, tanto de las universidades, como de los institutos profesionales, como de los centros de formación técnica, para que se transformen efectivamente en espacios donde, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de tecnología, ¿cierto? Cuando hablamos de técnicas, cuando hablamos de saberes, cómo incorporamos, ¿no? Cuando hoy día tenemos problemas tan complejos que resolver, el conocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Que son alternativas clave, que siempre han existido, pero que no han tenido la posibilidad de instalarse, ¿cierto? Como conocimientos ciertos dentro de estas estructuras occidentales del saber. Pero esos cercos se han ido corriendo, ¿no? Y se han ido transformando. Y se ha hecho gracias, por cierto, ¿no?, al rol de académicos, de académicas, de quienes han ocupado roles directivos, de quienes están hoy día ocupando roles, ¿cierto?, en el personal administrativo, como funcionarios, como funcionarias, pero clave también con las y los estudiantes. Sin duda que allí hay un nehuen, un corazón que es clave para mover. Y sabemos, quienes hemos estado en estos espacios universitarios, que han sido las y los estudiantes quienes han movido este cerco hace mucho rato ya. Hoy día en la subsecretaría estamos conformando un equipo y yo tengo el tremendo honor de compartir con mi lamien Javiera Quiroga, quien ella sabemos, ¿cierto?, ha hecho un trabajo tan importante también en los propios espacios institucionales. Y sabemos que también, ¿no?, son estas juventudes las que día a día nos van recordando también por qué estamos en esos espacios, ¿no? Y no perdernos en la burocracia o en la política misma, sino comprender que estamos allí cumpliendo un rol y una misión. Ahí uno empieza, ¿cierto?, a ponerse un poco nerviosa porque decimos, nos quedan menos ya de 4 años, 3 años y medio, incluso menos de 3 años y medio, para poder impulsar cambios tan importantes como, por ejemplo, los que queremos hacer en materia de interculturalidad, que son algunas de las ideas que me gustaría compartir con ustedes en este espacio, pero también como una invitación a que ustedes también nos movilicen desde el espacio que estamos ocupando hoy día, ¿no? Y nos permitan también, ¿cierto?, o se permitan compartirnos sus anhelos y sus sueños y ver cómo esos efectivamente los podemos traducir en política, en decisiones de política pública. Quisiera partir valorando el tremendo trabajo, el potente trabajo que ha desarrollado la subdirección, ¿cierto?, que ha buscado instalar diversos aspectos, ¿no? Sobre todo instalar la perspectiva y la mirada de los pueblos indígenas desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la docencia, desde el ámbito de la vinculación con el medio, pero porque también ha generado mecanismos para facilitar la participación de las personas, de los pueblos indígenas en esta facultad, y que han ido desarrollando, proponiendo medidas que incorporan el acceso, pero también la retención, el acompañamiento, la permanencia y, por cierto, también el egreso, ¿no?, de las y los estudiantes. Este proyecto es especialmente valioso y potente porque ha permeado a la comunidad y ha trabajado en un ámbito que muchas veces no se le da la suficiente visibilidad, sobre todo en el ámbito de las ciencias y la tecnología. De modo que para nosotros como subsecretaría, la invitación a formar parte de esta segunda versión de este congreso es un honor, un privilegio, pero también, como decía antes, un tremendo desafío. Valoramos, por lo tanto, como subsecretaría, la permanente búsqueda de nuevos espacios para abordar la interculturalidad. Hoy me han invitado a conversar sobre qué estamos haciendo, qué estamos pensando en educación superior respecto de la interculturalidad, pero también cuál es la visión que queremos trabajar y cómo nos proyectamos, ¿no?, para profundizar en esta temática desde esta subsecretaría. Y quienes hemos trabajado en esta línea sabemos que no es una tarea sencilla, que implica acercar, convencer, persuadir, articular, conectar
aprender y enseñar al mismo tiempo. Sin embargo, también sabemos que es una tarea que nos da muchas alegrías y muchas satisfacciones cuando podemos ver que hay más personas que se suman a estos caminos y que van abriendo también nuevos espacios, marcándonos nuevas direcciones. El mundo de los pueblos indígenas históricamente ha trabajado con la tierra, y el trabajo con la tierra puede ser una metáfora para conversar sobre cómo es trabajar con la interculturalidad en cualquier espacio, incluida también la educación superior. Implica crear condiciones para que la siembra dé frutos, para usar nuestra creatividad e inteligencia ante las diferentes adversidades al momento de cultivar, al momento de cosechar. Es una tarea que requiere tiempo, requiere trabajo, requiere paciencia, pero que es realizada en conjunto, de manera colaborativa, considerando siempre la experiencia de otras y otros, lo que puede contribuir a que haya más brotes y que haya más cosechas. También es necesario pensar que este trabajo no lo partimos nosotros. Hubo mucha gente que anteriormente nos precedió y cuyos aprendizajes son vitales para la continuidad de esta labor. Para nadie es nuevo que la Subsecretaría de Educación Superior y la educación superior en particular cumple un rol importante en la formación de miles de profesionales, de futuras y futuros ciudadanos, de técnicos también, quienes están hoy día en la educación técnico-profesional, así como también la relevancia que tiene la educación superior en la investigación y en la creación de nuevos conocimientos. Es un área que nos desafía en nuestras habilidades, pero que a la vez también nos puede motivar para alcanzar nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades. Nos invita a explorar caminos personales y profesionales para articular nuestros proyectos, pero que también nos orientan a trabajar por las comunidades a las que pertenecemos. La educación superior puede ser tremendamente estimulante, pero también a veces, sobre todo, para quienes provienen de otros orígenes, de otras culturas, de otros territorios, de otros pueblos, puede resultar muchas veces un mundo lejano, donde nuestras lógicas, nuestras rutinas familiares, nuestras rutinas comunitarias pueden parecer ajenas. Sin embargo, la educación es un terreno en constante transformación. Si bien puede que muchas veces no nos sintamos reconocidas o reconocidos, no necesariamente tiene que ser así. Esto puede ser cambiado, puede ser transformado de acuerdo a las necesidades de quienes participamos en ella si jugamos efectivamente un rol activo. Sabemos que la educación superior es un espacio complejo de transitar, en especial para quienes históricamente hemos estado fuera de los espacios y los grupos de poder. Muchas veces no nos vemos representados, tampoco vemos nuestras problemáticas, ¿cierto?, en esos espacios. Nos sentimos a veces ausentes e incluso algunos creen que podemos seguir estando al margen o nos miran de esa manera. No obstante, es en la vida universitaria donde muchas y muchos indígenas nos reencontramos con quienes somos. Si bien a veces podemos ser pocos, también de manera recurrente, es en la educación superior donde descubrimos a otros pares, que también tienen las mismas inquietudes, las mismas preguntas, y con quienes podemos trabajar en conjunto para poner en estos espacios nuestra historia, nuestras identidades, nuestras problemáticas. La educación superior, por lo tanto, discurre por este doble camino, de desencuentro y de encuentro. Pero por supuesto queremos que sea esto último, un espacio de encuentro, un espacio de vínculo, un espacio de fortalecimiento. De ahí que la interculturalidad es un prisma tan importante y tan necesario, porque consiste en la oportunidad de reconocer que existen, que conviven distintas culturas, distintas formas de vida, distintos saberes, que dialogan, pero que deben, ¿cierto?, reconocerse de manera horizontal, de manera equitativa. Sin embargo, no debemos olvidar también que la interculturalidad es un proyecto que evidencia las asimetrías y que evidencia que las relaciones siguen siendo verticales y que muchas veces son el resultado de contextos históricos que son sumamente violentos para quienes nos hemos sentido excluidos. De ahí la importancia que tienen las instituciones de educación superior para promover y para instalar esas transformaciones. La interculturalidad es una posibilidad
para reconocernos, no solo para los indígenas, sino también para quienes no lo son. Es una posibilidad de conocernos, de comprender la historia en los territorios, de comprender a las personas que habitamos también esos territorios, de explorar nuestro pasado para poder así habitar el presente y el futuro. Es una oportunidad de recorrer trayectorias en conjunto. Para nosotros hoy desde la Subsecretaría de Educación Superior nos hemos planteado varios desafíos. Estamos repensando cómo proyectar la interculturalidad como un eje estratégico junto a la inclusión, pero también a la equidad de género. Estamos reflexionando y desarrollando estrategias interseccionales, donde la educación superior puede, ¿cierto?, tejer demandas de larga data que se traduzcan en necesidades, pero también en responsabilidades. Estamos constantemente compartiendo experiencias con otros actores para diseñar políticas donde la interculturalidad sea un lente con el que miremos la realidad. Hace unos días atrás asistí a un seminario de equidad, diversidad e inclusión, donde participaron universidades chilenas y australianas. Y entre los aprendizajes que compartimos, una frase, ¿no?, que me hizo eco cuando referían a los pueblos indígenas en el caso de Australia, era la que señalaba el profesor Joe Fraser, el vicerrector de Estrategia Indígena de la Universidad de New England, que decía que era vital potenciar la visibilidad de temáticas indígenas porque, abro comillas, no podemos ser lo que no podemos ver. Y esto no significa solamente favorecer la aparición de liderazgos indígenas o de nuevas voces que puedan dar a conocer las problemáticas que atañen a las personas indígenas, sino que también significa transversalizar. En la medida en que podemos ser vistos, se puede acercar y también articular para trazar una interculturalidad que no solo incumba a algunos, sino a comunidades completas. Por esto necesitamos continuar visibilizando iniciativas para que se fortalezca la interculturalidad, así como también donde sus participantes puedan abordar, enfrentar nuevas iniciativas, ejercer nuevos liderazgos que nutran y enriquezcan nuestros trabajos. Quisiera volver a resaltar el trabajo llevado por quienes organizaron y coordinaron, de hecho, este congreso, pues desde diferentes espacios buscan visibilizar la interculturalidad y que también sea, ¿cierto?, un espacio que traspase a esta facultad, que traspase a la universidad, que traspase a la institucionalidad completa, en ámbitos, como decía antes, ¿cierto?, como la ciencia y la tecnología, porque nos permiten pensar que la interculturalidad es una clave también para el futuro, donde aportes con nuevas herramientas, ¿cierto?, nos puedan permitir avisorar nuevos conocimientos sin perder la pertinencia clara del conocimiento de los pueblos indígenas. Felicito también, a nombre de la Subsecretaría, a los distintos actores que han sido convocados a este congreso, cuyas experticias nos pueden ayudar también a ser más visibles y a mostrar que la interculturalidad no es solo un compromiso ético, sino que también es una necesidad clara, una necesidad urgente. Felicitamos también a las investigadoras, a los investigadores que transitan este camino, porque también nos ayudarán a que se proyecten estos saberes en múltiples espacios. Como subsecretaría, la transversalización de la interculturalidad sin duda es una meta clara. Debemos avanzar a pensar la interculturalidad no solamente como una iniciativa específica, sino como un enfoque que requiere un trabajo conjunto que responde a diversas esferas y audiencias. Implica pensarse multidimensionalmente, interseccionalmente, considerar aspectos como el acceso a la educación superior, pero también las trayectorias, las permanencias, el egreso, la incorporación a la vida del trabajo de personas indígenas, pero también de personas que pertenecen a pueblos afrodescendientes y también personas migrantes, pensando en barreras invisibilizadas que requerimos hoy día atender. También es importante pensar cómo profundizamos desde la docencia, desde la investigación y desde la vinculación con el medio para que la interculturalidad implique también una participación activa de estos actores. Debemos pensar que una real interculturalidad implica necesariamente diálogo. Muchas veces, quienes no son indígenas no conocen mucho sobre nuestros pueblos, pero sí tienen un interés genuino en conocer esta historia, en conocer
nuestros conocimientos y saberes y los respetan y buscan generar estos espacios de diálogo intercultural. Debemos pensar, por lo tanto, en la interculturalidad como un espacio, como un mecanismo que puede abrir puertas, que pueden ser estas puertas muy valiosas para quienes por diferentes motivos no han podido acercarse a lo mejor antes. Valoramos la perspectiva en la que han incurrido algunas instituciones de educación superior, abriendo espacios a las comunidades, sobre todo en tiempos de pandemia, donde muchas instancias presenciales debieron ser reorganizadas para enfrentar nuevos desafíos. La interculturalidad, por lo tanto, significa conocernos, articularnos, conectarnos, al igual que las tejedoras, un oficio ancestral de mujeres indígenas que hasta el día de hoy mantiene mucha fuerza. Tenemos que tejer, juntar nuestros hilos en común para armar un diseño que cumpla funciones simbólicas, mostrar nuestra mirada del mundo, pero también que corresponden a las necesidades de los pueblos indígenas. Los tejidos muestran un aspecto muy bello del pensamiento indígena. Hay simbolismos en ello, pero también hay respuestas. De esta misma manera, debemos actuar como núcleos, iniciativas de interculturalidad, actores indígenas en los distintos estamentos de las instituciones de educación superior, quienes están en el mundo público, quienes están en el mundo privado, siendo capaces también de tejer este diseño para fortalecer la interculturalidad, ofrecer respuestas a demandas que incluyen también la educación y, por cierto, también la educación superior. Les invitamos, por lo tanto, a participar, a trabajar en conjunto, a que podamos abordar la interculturalidad, como señala el poeta Elikura Chihuailaf, como una lucha por la ternura, porque la ternura también es una propuesta política que es clave para la educación y sobre todo para la educación superior, donde formamos líderes, lideresas que van a tomar decisiones clave en espacios, ¿cierto?, que habitarán el día de mañana. Esta es la oportunidad para generar esas grandes transformaciones. Para eso nos ponemos a disposición como Subsecretaría de Educación Superior, para avanzar a una educación que sea no sexista, que sea inclusiva desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, que se oriente al desarrollo sostenible, que se oriente al desarrollo humano. Sabemos que cada día somos más las que compartimos y los que compartimos estos anhelos y estos sueños, y no tenemos ninguna duda que este Congreso es una expresión también de esos sueños. Así que les deseamos el mayor de los éxitos, que sea un tremendo congreso, mucho Nehuen para quienes van a estar exponiendo, y estaremos atentas y atentos también a sus conclusiones, porque sabemos que nos van a ayudar a hacer una mejor política pública. Chaltumay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a hacer una tanda de preguntas, pero primero vamos a solicitar a Jimena Montesinos Santiguay, de la jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de la Corporación Nacional de Derecho Indígena, y luego de esto entonces tendremos la oportunidad de poder hacer preguntas y dejar el micrófono abierto tanto a Jimena como a Verónica para algunas preguntas que les pueden resurgir. Muchas gracias. Mari Compulamien. Es un gusto saludarlas a las autoridades de la universidad. La verdad es que yo simplemente traigo un saludo de parte del director nacional de CONADI, con quien tuvimos el gusto de conversar en la expo hace un par de días atrás, la expo de mujeres emprendedoras indígenas. Y en mi rol de jefa de oficina subrogante de la CONADI en Santiago, yo solo quiero felicitar esta iniciativa. Quiero agradecer las palabras inspiradoras de la subsecretaria. Quiero valorar el esfuerzo que realiza la universidad y esta facultad en específico, y ponernos a disposición. Como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, nosotros tenemos un mandato bien específico que dice relación con coordinar la acción del Estado en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy día solo quiero ofrecer la posibilidad de acompañar y armar alianzas con la universidad en este proceso que han puesto en marcha. Y tal como decía la subsecretaria, es un anhelo que compartimos todos
indígenas y no indígenas también, de hacer de esta sociedad amigable, fraterna, y en el contexto de la interculturalidad, un espacio de crecimiento mutuo. Gracias por la invitación y me sumo a los anhelos de todos acá de que este sea una experiencia de aprendizaje y particularmente para nosotros también de aprender de lo que están haciendo en la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, está Jorge. Bueno, vamos a hacer entrega de las plantitas correspondientes a nuestras invitadas. Y los dejamos totalmente abiertos. Está Matías y Jorge con los micrófonos por si alguien quisiera compartir algunas palabras, hacer alguna pregunta a nuestras invitadas. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, compartir? Doris, por favor. Matías. Mari Lamien Verónica, te quería preguntar, no me aguanté en realidad, si el ministerio va a abrir algunos fondos ya para potenciar la educación superior intercultural, porque en realidad aquí hay estudiantes ávidos de ir a los territorios, hacer sus prácticas, tesis, pero eso todo tiene un costo. Bueno, aquí la facultad sí hoy ha puesto sus recursos, pero en realidad diría yo que es más allá de los recursos, es un apoyo del gobierno para que sea intercultural real, estemos ahí, porque en el norte ahí sí que nos cuesta ir, pues súper caro. Y al sur igual, pues es difícil. También para entusiasmar a los colegas. Bueno, los colegas ahí no quieren viajar en bus. Entonces sale bastante caro y creo que sería una manera en realidad de potenciar. Tú sabes, si tú pones un concurso con un poquito de dinero, se va multiplicando en realidad porque da una perspectiva distinta. Yo soy bien de acción en realidad, soy más de corto plazo que de mediano plazo, como tú sabes. Mari Lamien, Doris, a propósito de la pregunta, son varias, yo diría, los desafíos, pero me voy a parar porque, gracias. Son varios los desafíos, sin duda, ¿no? Y sabemos que para poder promover la interculturalidad se requiere también financiamiento. Siempre sabemos que las políticas públicas, ¿cierto? Es necesario que cuenten con financiamiento. Y hay varias líneas. Primero, señalar que en materia de educación superior, en la Subsecretaría de Educación Superior no había ninguna línea de interculturalidad. Y nosotros partimos nuestro digamos, periodo, ¿cierto?, de gestión, incorporando la interculturalidad como un eje transversal. Una de las primeras cosas que hicimos fue modificar algunas bases, por ejemplo, de los fondos de fortalecimiento institucional. Recordad que nosotros entregamos principalmente financiamiento institucional, y una de las líneas fue que las instituciones presentaran proyectos que fueran en la línea de la interculturalidad o de la equidad de género. Entonces, hay una primera intención, sabemos que, y de hecho no se había hecho antes y con muy buenos resultados. Gran parte de los proyectos que presentaron las instituciones vinieron, por ejemplo, con un eje de interculturalidad. Entendemos que allí hay un camino que es más largo, ¿cierto? Obviamente la respuesta más corta siempre es tener un fondo, pero lo que nosotros queremos dejar instalado en la subsecretaría son estructuras que permanezcan en el tiempo y que no dependan de las decisiones de las autoridades de turno, sino que más bien las instituciones vayan poco a poco también incorporando la necesidad de que cuando hablan de sus estrategias tengan que hablar de interculturalidad. Esa es una línea, ¿cierto? Por lo tanto, el financiamiento institucional es clave. Eso no obsta a que podamos pensar en otras iniciativas, ¿cierto? Que puedan ir en la línea ya sea de las tesis o ya sea, por ejemplo, de promover que haya investigaciones que incorporen a las y los estudiantes, ahí en alianzas obviamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Recordemos que también allí hay otra área, digamos, en la que se puede incursionar, pero independientemente de eso estamos explorando cuáles pueden ser, ¿no?, estas distintas expresiones, estas distintas vías. Sabemos que hay necesidades de corto plazo que obviamente también corresponden a las instituciones. Yo creo aquí también ser muy clara, las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad clave en que la interculturalidad se exprese. La ley 21.091 y la ley 21.094, particular de estudiantes o instituciones estatales, expresa que son principios clave en el caso de las instituciones de educación superior la interculturalidad.
Entonces allí también hay exigencias que obviamente hay que ir haciendo, la propia política de pueblos indígenas, en fin, que son espacios también para que las propias instituciones vayan generando líneas de financiamiento en esa área, ¿no? Pero insisto, lo que estamos haciendo como subsecretaría, obviamente estamos avanzando en cuestiones que son urgentes, pero también en entender que la interculturalidad tiene que ser digamos, responder a estrategias que deben quedarse instaladas en los espacios de decisión, ¿no? Y no depender, como decía, de la discrecionalidad o del criterio de las autoridades que estén al frente. Muchas gracias, Lamián Doris. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más quisiera compartir unas palabras, unas preguntas? Ignacio, por favor. ¿Aló? Bueno, Chaltumay, la expositora. Bueno, mi consulta son como dos preguntas. La primera es, ¿qué rol juega los entes privados, por ejemplo, para... siempre he escuchado que la cooperación público-privado es importante para el desarrollo en varios aspectos, y mi pregunta es, ¿qué rol está haciendo el mundo privado y cómo se puede incorporar para este desarrollo de la educación intercultural y cómo ellos pudieran ser un desarrollo para las mismas comunidades aisladas, rurales? Y por otra parte, me preguntaba la duda de un tema que es bien contingente sobre la nueva constitución, que a propósito de esto de dejar estas bases para el futuro, sobre qué rol jugaría la nueva constitución esto mismo, si es que es importante que quede dentro de este texto que es establecido, y cómo sería su implementación. Chaltumay. Chaltumay, Lamián, muy buenas preguntas las dos. La primera, respecto de la cooperación público-privada, aquí hay varias líneas, ¿no? Recordad que nosotros como subsecretaría tenemos la labor de apoyar al ministro, en este caso, al ministerio en la formulación, en el análisis, en la evaluación de políticas públicas vinculadas a la educación superior. Y eso tiene como distintas líneas en las cuales nosotros trabajamos intencionando, ¿no? El actuar autónomo de las instituciones de educación superior. Aquí el rol obviamente de las instituciones privadas es variado. Yo me imagino que el rol al que tú te refieres tiene que ver más bien con las empresas en los territorios, ¿no? Allí nosotros como subsecretaría no tenemos ningún rol. Nosotros lo que hacemos es intencionar que las instituciones de educación superior tomen decisiones en función de promover, ¿cierto? En este caso particular de lo que estamos conversando hoy, la interculturalidad. Sin embargo, sí sabemos, ¿no?, que la articulación público-privada es clave. A propósito de lo que yo señalaba antes de los fondos que nosotros tenemos, gran parte obviamente del financiamiento en educación superior proviene del ministerio. Aun cuando hoy día, cierto, esta lógica mercantil que existe en la educación superior hace que la mayoría de las instituciones tengan que hacer grandes esfuerzos para autofinanciarse, hay un financiamiento basal y un financiamiento que nosotros intencionamos para que las instituciones tanto estatales como privadas vayan también, cierto, desarrollando estrategias que vayan en la línea de lo que nosotros queremos incentivar. Y una de ellas tiene que ver con la interculturalidad. Obviamente aquí el rol de otros actores del Estado es clave. El rol, por ejemplo, de las gobernaciones hoy día juegan un rol importante en hacer de nexos en esa articulación, por ejemplo. Obviamente, ¿no?, el rol que las propias instituciones puedan hacer en incorporar a estos actores, pero yo creo que ahí también, bueno, siempre quienes hemos trabajado en estos temas sabemos que ahí también hay una complejidad porque hay una base, ¿cierto?, que es el derecho de los pueblos indígenas. Hay un marco nacional de derechos que es bastante precario, pero hay un marco internacional de derechos que es bien robusto para favorecer un respeto, ¿cierto?, en ese relacionamiento con los pueblos indígenas. Entonces, hablar de interculturalidad obviamente requiere también avanzar en que la propia sociedad y los otros actores conozcan, sepan de estos derechos, ¿no?, para favorecer un relacionamiento comunitario que realmente sea respetuoso con ellos. Y eso me lleva a la segunda pregunta respecto de la Constitución. Yo debo decir que para mí fue bien difícil el periodo, bueno, no me voy a referir a los resultados, porque yo creo que todos saben, nosotros teníamos como gobierno presidencia, no nos podíamos, digamos, manifestar por una u otra opción, sin embargo, todo era mi opción, ¿no?, porque había trabajado anteriormente en esto y había estado colaborando también de manera bien activa con los escaños reservados en la convención. Entonces, claro, uno sabe que la Constitución es clave en países como los nuestros, que se articulan, se ordenan en función de una carta, ¿cierto?, que de alguna manera resume qué es
no, lo que queremos nosotros acordar para convivir en un determinado territorio, sin duda que lo que viene escrito allí no es menor. Y por cierto, la nueva Constitución, independientemente de cómo se vaya a formular, debe incorporar a los pueblos indígenas como actores clave. Yo creo que hoy día se ha instalado, hay un PIB que se ha instalado con los pueblos indígenas que no se puede retroceder. Y eso obviamente marca un precedente. Esperemos que así sea, ¿no? Y yo sé que muchas y muchos de los que están aquí, por no decir la mayoría, en un congreso, participando de un congreso de estas características, seguramente tienen también ese mismo anhelo. Muchísimas gracias. Y levantar la mano, por favor, algo así, yo creo que... ¿Se demora? Ya. Hola a todos y todos. Agradecer sus palabras, la verdad, las cosas que quedé así profundamente, no sé, algo lindo me pasó por dentro. Les cuento, mi nombre es Cristina. Con orgullo puedo contar que soy asesora política de Vicente Painel Seguer, un exalumno de la Universidad de Chile que hoy día es Seremi de Economía. Y bueno, ahí estamos con muchos sueños y trabajando, yo diría que ahí en la Araucanía, porque vengo de la Araucanía. Y una pregunta que me salta, que es un tema que siempre se está conversando, lo justo, porque yo estoy muy cercana, la Universidad Mapuche. ¿Quién es la subsecretaria respecto a este tema que se escucha, se habla? Inclusive hay un terreno que donó la Iglesia Católica, que por ahí está en Perquenco. Quisiera saber cómo hacer la política pública respecto a este tema. Uy, eso es muy potente porque hace mucho tiempo que veníamos también, ¿cierto? Soñando, pensando con la posibilidad de tener una universidad indígena, no solamente mapuche. Recordemos que aquí, claro, hay 10 pueblos, hay pueblos que todavía están luchando por ser reconocidos también. ¿Cómo incorporar efectivamente eso en una institución de educación superior? Es parte de los proyectos que estamos pensando, que estamos explorando, trabajando. No quisiera allí comprometer nada específicamente, pero forma parte obviamente de los proyectos que queremos impulsar en materia de interculturalidad. Sabemos que no es un proyecto fácil también, porque obviamente aquí yo señalaba antes, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es clave, y a los convenios que también Chile ha suscrito, ha ratificado, es parte también del escenario que tenemos que considerar. Pero eso sería un bonito desafío, ¿no? Que es algo que ocurre en otros espacios, y yo creo que ahí también, a propósito de lo que dices, es una invitación interesante a pensar. Generalmente cuando hemos pensado en proyectos, ¿cierto?, educativos indígenas, tiene que ver también cómo esos proyectos se convierten en alternativas claras, no solamente para personas indígenas, sino también para personas no indígenas que quieran acceder, ¿no? No solamente a una formación profesional, sino también a una forma distinta de entender el aprendizaje, el conocimiento, la propia investigación, en fin. Por lo tanto, es parte de los desafíos que tenemos allí en carpeta y que esperemos podamos avanzar en eso. Sí. Muchas gracias. Ahí atrás también tienen la mano levantada. Sí. Aski suma upana y la yanaja Yanaja, allá a Andrés. Mi nombre es Andrés, soy de Iquique, vengo de la cuna de Alto Hospicio, Yatichiri Aymar Aru, profesor de lengua aymara. Me surgen algunas preguntas y también agradecer también la disposición que está teniendo en estos momentos el Ministerio de Educación, a través de usted, en poder establecer también políticas que permitan el buen desarrollo de la enseñanza y el fortalecimiento y llevar hacia la academia los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. Eso va de primera manera. Pero sí me surgen algunas interrogantes, porque en mi región, lamentablemente, la carrera de educación intercultural bilingüe se ha cerrado. Ya lleva varios años en donde no tenemos procesos formativos para desarrollar enseñanza de la lengua indígena, cuando la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales que hoy está en ejecución demanda mayor cantidad de formación de profesores. Entonces, me surge esa interrogante, cómo desde la academia, desde el ministerio, están fortaleciendo estos espacios para poder formar mayor cantidad de
de profesionales que puedan ir al servicio de esta necesidad que estamos teniendo, y también cómo lo hacemos para la formación continua, porque lamentablemente los procesos formativos que hemos tenido, claro, han sido un impulso, pero lamentablemente han quedado ahí. Los procesos deben seguir avanzando. Hace 2 días atrás estaba en el pueblo de Cariquima con la familia de Eugenio Chayapa, cultor aymara muy reconocido en la región, que falleció el año pasado, y veía cómo esos saberes ancestrales del proceso de la siembra de la papa, de la quinoa, que en estos días se está finalizando, hoy en día en la región no los tenemos tan bien desarrollados, como por ejemplo para nosotros que somos profesores, poder transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, me surgen esas brechas, y cómo desde alguna manera, desde lo que preguntaban, ¿es cierto? A lo mejor un fondo, alguna beca, alguna cosa, que a quienes ya hoy día estamos ejerciendo el proceso formativo con nuestros estudiantes, podamos de alguna manera desarrollarlo de mejor manera. Eso. Paisú. Sí, bueno, el tema de las pedagogías es uno de los temas, digamos, ejes centrales del trabajo que estamos haciendo en el Ministerio, no solamente nosotros desde lo que nos corresponde como educación superior, sino también sabemos que hay un déficit importante, sabemos que hay territorios que no tienen profesores, profesoras, sabemos que además el ámbito de la formación intercultural es un ámbito que está al debe hace mucho tiempo, con la certificación, por ejemplo, del ámbito sobre todo profesores y profesoras que hacen, que no solamente son educadores tradicionales, sino también que ocupan espacios efectivamente en el aula, cómo transformar la educación hacia, o que dé un giro, ¿cierto?, hacia la interculturalidad. Nosotros desde el ámbito de lo que nos corresponde como subsecretaría estamos haciendo varias cosas. Una es haciendo una revisión de los currículos y las pedagogías que están orientadas al mundo de la educación intercultural. Sabemos que allí no hay una sola respuesta y que eso hay que construirlo con los actores. Sabemos que la participación allí, por ejemplo, de los distintos pueblos indígenas va a ser clave, no es algo que nosotros podamos decidir de manera vigente, de manera entre 4 paredes de la subsecretaría. Entonces es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero que estamos iniciando con una estrategia que también estamos trabajando en los equipos. Sabemos que además, ¿cierto? Yo decía, hay ciertas regiones que tienen un déficit particular también en términos de educación tradicional. Sabemos que hay también ciertos desafíos respecto de la certificación de esos conocimientos, del rol que juegan, por ejemplo, las universidades en la certificación, por ejemplo, de esos conocimientos. Sabemos que si eso lo llevamos a la particularidad de la educación técnico-profesional, hay desafíos que también son diferentes. Entonces forma parte de una de las, digamos, de las líneas de trabajo que estamos llevando adelante en la subsecretaría. Y obviamente tiene que ver con incentivar que haya más interés por las pedagogías, pero ahí hay un desafío particular, que hay un interés además en las pedagogías, ¿cierto?, que tienen esta característica de la interculturalidad, y que no solamente sean quizás profesores o profesoras indígenas, pero allí también, insisto, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se hace cómo se define esa estrategia. Siempre hemos sido muy críticos, ¿cierto?, cuando estaba del otro lado de la vereda, de cómo se diseñaron muchas veces los programas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y cómo no necesariamente en el aula tienen un rol importante los profesores o las profesoras indígenas. Entonces, es algo que hay que trabajar con tiempo, que yo decía antes, hay que dotarla de ternura y de paciencia. Si queremos hacer un buen trabajo, si queremos que sea una política que realmente quede en el tiempo. Así que en eso también estamos trabajando. Sabemos que ahí hay digamos, un desafío importante que es necesario trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, dejamos las preguntas hasta acá y de antemano vamos a pedir disculpas porque este congreso da para muchas, gracias a las expositoras, expositores y gente que participa. Vamos a faltar siempre un tiempo, aunque sean 4 días, siempre nos va a faltar tiempo para poder conversar y seguir debatiendo. Así que agradecemos a Verónica, agradecemos las preguntas y seguimos avanzando. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ustedes. Dejo ahora al profesor Claudio Gutiérrez, quien presentará a las siguientes invitadas. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa, vamos a ir a la siguiente presentación, la mesa que va a incluir a 2 personas, Claudia Rodríguez y
Alexandra Fuenzalida, ¿sí? Entonces, ahora, en este momento, voy a hacer la presentación de ellas, ¿sí? Claudia Rodríguez es profesora de acá, es geógrafo, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente y doctorada en el área de geografía social. Actualmente dirige el área de estudios transversales en humanidades para las ingenierías y ciencias, ETICS, de esta facultad. Y apoya desde ese organismo la subdirección de pueblos indígenas de la misma facultad. Bienvenida, Claudia. Además, entonces nos acompañará Alejandra Fuenzalida Artigas. Ella es licenciada en Geofísica y tesista mapuche del Magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile. Y también es coordinadora de la Subdirección de Pueblos Indígenas. En su rol de Subdirección de Pueblos Indígenas, ha coordinado la organización de varios proyectos dirigidos a la difusión del conocimiento indígena, como talleres y cursos electivos. Entonces, las invito a pasar de ahí. Aló, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Bueno, un gusto estar aquí con todas y todos. Mari, Kamisaraki. Acá estamos con Alexandra Fuenzalida, felices de poder presentarles algo sobre nuestro programa de pueblos indígenas, que tal como se dijo antes, actualmente es Subdirección de Pueblos Indígenas. Lo que les vamos a presentar es una evaluación que se hizo después de un año de funcionamiento del programa, el cual surgió en el año 2019, por lo tanto la evaluación es del 2020, han pasado más cosas, pero de todas maneras queremos presentarle esto que constituye parte de una investigación que realizamos y artículos que mostraremos finalmente al terminar la presentación. Ahí estaban también las personas que participaron, ¿no es cierto?, que es un grupo bien grande. Estos son los contenidos que vamos a ver en esta presentación, que vamos a pasar muy rápido porque tenemos poco tiempo. Y yo voy a partir con la introducción para hablar un poco sobre los proyectos educativos en la historia de Chile. Simplemente lo que quiero destacar en este aspecto es el carácter homogenizador que han tenido todos los proyectos educativos a lo largo de la historia de Chile. Primero, como un proyecto homogenizador para tener un Estado-nación, ¿no es cierto?, homogéneo, donde todos recibíamos la misma educación, y luego para ser una nación competitiva en el mundo global neoliberal, principalmente a partir de los años 80. Entonces entramos diversos, ¿no es cierto?, y salimos todos igualitos. Quedaron fuera del sistema educativo en esto, por supuesto, los pueblos indígenas, y esto no solamente se debe al posicionamiento de los pueblos indígenas como tal, sino que además por una situación interseccional de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, ruralidad que los alejaba de los centros de educación, y todo esto ha conducido a una discriminación sistémica de carácter estructural. Aquí estamos muy esperanzadas y esperanzados con lo que nos dijo Verónica Figueroa Huencho. Esperamos que esto pueda cambiar. Esto ha llevado, ¿no es cierto?, a una exclusión que no solamente es por la falta de acceso a la educación, sino que también por el tipo de educación que estamos recibiendo, donde siempre miramos a los países desarrollados y muchas veces se ha visto a los pueblos indígenas, su cosmovisión, su lengua, su cultura, incluso como un estorbo para alcanzar estos grandes objetivos del desarrollo tal como se entiende en la cultura dominante. Y esto se ha visto exacerbado en la educación superior por la internacionalización y la acreditación. La acreditación simplemente sigue parámetros, estándares para el mundo occidental desarrollado, entre comillas, ¿no es cierto?, donde eso afecta a toda la educación superior, desde el pregrado hasta el posgrado y en general a las instituciones como tales de educación superior. Y entonces nosotros nos planteamos las siguientes preguntas, porque
Este tipo de educación que se inserta en un modelo bien determinado, ¿no es cierto?, nos ha llevado a muchos desastres. Tenemos el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, que también se relaciona con los incendios, que está la imagen que ustedes pueden apreciar ahí, con la pandemia, etcétera, muchas otras cosas que ocurren constantemente. Estamos de alguna manera al borde de un abismo que nos ha llevado este estilo de desarrollo. Entonces nos preguntamos si además de lo poco ético que resulta la discriminación como tal, esta situación que ha generado este tipo de educación es deseable para quienes, independientemente de su origen étnico, habitan en la actualidad nuestro país. ¿Queremos todos este tipo de educación? Yo no soy indígena, yo no la quiero, ¿ya? Por eso hacemos también esta pregunta que nos vale para todos. ¿Estamos a tiempo para revertir de fondo esta situación? ¿Abre la formación, particularmente la educación superior intercultural, posibilidades para una solución en este sentido? ¿Cuál es la experiencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile? ¿Le hace Programa de Pueblos Indígenas actual subdirección? Bueno, entonces vamos a partir por lo que es una formación intercultural. ¿Qué es lo que vamos a entender por eso? Si nosotros revisamos el diccionario de la Real Academia, formación hace referencia a la acción y el efecto de adquirir preparación intelectual, moral o profesional. Y lo intercultural es definido como lo que concierne a la relación entre culturas. ¿Qué se deduce de esto? Que la formación intercultural es aquello que prepara a una persona para interactuar con y a través de diferentes culturas. No podríamos estar en desacuerdo con esto. Sin embargo, el concepto es bastante más complejo, sobre todo si vamos al concepto de interculturalidad o interculturalismo que ha sido definido por varios otros autores. Tenemos la interculturalidad crítica, que según Walsh se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente y como demanda de la subalternidad. Requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. O sea, se trata de un concepto multidimensional, muy acorde a lo que estábamos hablando acá, ¿no es cierto?, con el concepto del buen vivir también. Y se trata, por otra parte, de un interculturalismo funcional que se contrapone de alguna manera al de interculturalidad crítica. Este interculturalismo funcional se ejerce desde arriba y busca promover el diálogo intercultural sin tocar las causas de la injusticia cultural y social. Nosotros muchas veces en los últimos gobiernos hemos escuchado, ¿no es cierto?, que queremos diálogo intercultural, diálogo con el pueblo mapuche, diálogo con, en fin, distintas instancias, y resulta que no nos preocupamos de la injusticia social, cultural, de la deuda histórica, etcétera, y queremos desde ahí, como si nada, ¿no es cierto?, generar este diálogo intercultural. Eso, por cierto, nunca va a llegar a buen término. Entonces, a partir de ahí nos preguntamos, ¿qué tipo de educación intercultural queremos? Aquella que introduce a las y los estudiantes indígenas en la lógica de formación de capital humano para reproducir el orden mundial actual, homogenizando sus identidades con la cultura dominante, o bien aquella que les permite revalorar sus identidades y culturas, empoderarse a partir de ahí y conjugar conocimientos en beneficio de los intereses de sus pueblos. Ojo, porque no estamos diciendo que no queremos la cultura occidental, pero sí estamos diciendo que podemos conjugar para producir algo mucho mejor. Entonces, acá les dejo con Alexandra, que les va a hablar de la experiencia del programa de pueblos indígenas. Chaltomay Kimelfe, Claudia. ¿Verdad? Bueno, tal como lo mencionaba la profesora sobre los cuestionamientos que nos realizamos como programa Pueblos Indígenas, quisimos definir ciertas directrices de esta investigación, en particular los objetivos y la metodología. Los objetivos principales de esta investigación fue hacer una evaluación de cómo era el aporte del programa Pueblos Indígenas en la educación superior en temáticas de interculturalidad, y aquí identificar cuál era el potencial en estas temáticas
y evaluar más en detalle cómo eran los subprogramas. La metodología aplicada fueron técnicas cualitativas de la investigación a partir de cuestionarios abiertos y semiestructurados a los participantes de nuestros subprogramas, y también se hizo análisis del contenido de estos subprogramas. Bueno, con respecto a la experiencia de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas, la vamos a subdividir en dos, una en la historia y la siguiente en la evaluación de subprogramas. La historia tiene que ver cómo fue la gestación, el nacimiento y el desarrollo del programa Pueblos Indígenas. Acá se puede ver que desde el 2014 ya se realizaban iniciativas, entre comillas, no centralizadas con el programa porque aún no existía. Se realizan prácticas profesionales, memoria y tesis, proyectos relacionados con energías renovables en comunidades mapuche. Luego, en 2015, habían talleres de Mapuzungún por parte de la agrupación Chilcatufe Universidad de Chile, MEU, con fuerte participación de estudiantes de la facultad. Y ya desde el 2016 empezaron a formalizarse cursos con temáticas indígenas, seminarios, cátedras abiertas a todo público, y conmemoraciones, y una en particular que se realizó el año 2018 fue la conmemoración por la muerte de Camilo Catrillanca, y en esta instancia se asume el fuerte compromiso por parte del decano de que hay que hacer algo al respecto como facultad, por lo menos. Ya al año siguiente, en el 2019, el Consejo de Facultad aprueba el programa Pueblos Indígenas, y en ese mismo año se aprueba la política indígena a nivel Chile. Y en el 2020, a partir de ese año, se abren cupos indígenas para acceder a la educación superior, se implementan tutorías para los estudiantes indígenas de primer año, también se implementan o se ofrecen mayores temáticas indígenas en prácticas profesionales, memoria y tesis, se dictan más talleres y cursos en estas temáticas también. La segunda parte, que es la evaluación de los subprogramas, están relacionadas con los 4 pilares de la Subdirección de Pueblos Indígenas. La primera es la actividad de integración, que son los cupos indígenas, las tutorías, luego las actividades académicas, que están las prácticas profesionales, memoria y tesis, y los cursos que se dictan acá en la facultad. Las actividades de extensión, que están relacionadas con los talleres, las charlas, y luego las actividades de investigación y desarrollo e innovación. Cabe destacar que esta evaluación que realizamos es con 1 año de funcionamiento del programa, a partir del 2019 hasta el primer semestre del 2020. Bueno, sobre las tutorías, están orientadas a todos y todas las estudiantes de primer año que se autoidentifiquen como indígenas, y las tutorías, además de hacerles un seguimiento de cómo van avanzando en su primer año, también se les da un apoyo académico para que vayan estudiando con sus ramos. Bueno, los estudiantes indígenas del 2020, estudiantes nuevos, solo el 32% decidió ser tutoriado o tutoriada, es decir, que recibir apoyo con tutorías de manera voluntaria, y este porcentaje se le encuestó con esta investigación, y el 54% respondió a la encuesta. De esta encuesta, se visualiza que la representación en pueblo indígena mayoritariamente son de la población mapuche y del 25% de la población aymara. Y lo que más quiero destacar es uno de los comentarios que dejaron los tutoriados, fue que dijo: me encantó, el apoyo y la dedicación de los tutores estuvieron siempre ahí. Sin las tutorías no habría podido pasar este semestre. Entonces, uno de los elementos más importantes fue el apoyo que se les brindó por parte del equipo de los tutores y las tutoras, que son estudiantes de generaciones mayores, y entonces con esto se pudo destacar que hubo un reencuentro con su propia identidad. De hecho, ellos mismos se motivaban a estudiar Mapuzungún por su propia motivación, y también el concepto de comunidad, de sentirse apoyados durante los años de pandemia, que justo en 2020 entraron a primer año y son cuarentena, y fue muy difícil para ellos, y con ellos, con el equipo de tutores se sintieron muy apoyados. Con respecto a los talleres y los cursos, evaluamos 3 en particular. El primero es taller de ecología política con el profesor Eduardo Gissen, el curso de Primeras Naciones Americanas por el profesor Carlos Contreras Painemal, y el curso del Departamento de Ingeniería en Química y Biotecnología y Materiales, Introducción a Sistemas Sostenibles en Ingeniería, liderado por el profesor Felipe Díaz. De la encuesta
de los participantes, la gran mayoría respondió a la encuesta, más del 52% en cada curso y taller. Y lo más destacado de lo que se vio en esta encuesta, en los comentarios, fue que pudieron tener una reflexión mucho más crítica acerca de la sociedad y conocer nuevos paradigmas. De hecho, en el curso, por ejemplo, mencionaron de que el conocimiento de los pueblos indígenas sí se puede implementar en la ingeniería y en las ciencias. En las prácticas profesionales se realizaron visitas a terreno en 2 regiones, en la Araucanía y en Arica Parinacota, y fueron estudiantes de diferentes carreras de acá de la facultad. El 81% respondió a la encuesta, y de este porcentaje, el 67% se representaba como mapuche, y lo más destacado de esta encuesta fue que con estas prácticas profesionales en comunidades, les sirvió como un aporte en su propia formación intercultural y formación o desarrollo integral. Y lo que también mencionaron fue el tema de la conciencia de la realidad en que viven los pueblos indígenas, que en general suele pasar que en ingeniería y ciencia o en otras carreras también, que se llega a la comunidad con un cierto posicionamiento de asistencialismo. Entonces, con este tipo de prácticas profesionales, entendieron que en verdad no hay que llegar de esta forma de que, yo soy la persona de ingeniería y ciencias, vengo a solucionar el problema, y que no es así, que en verdad es un apoyo entre la comunidad y el estudiante, y es un apoyo entre ambas partes. Entonces, uno de los comentarios más importantes no de los comentarios más importantes, uno de los comentarios mencionaba de que seamos profesionales conscientes. Sobre las memorias y tesis, en ese instante, en 2020, eran 5 estudiantes que respondieron a la encuesta. Hasta el día de hoy se han graduado 13 personas, así que es un mayor logro por parte del programa de pueblos indígenas, que ahora es dirección, y los tópicos abordados fueron también múltiples. En las memorias y tesis también los estudiantes destacaron que podían implementar en su profesión distintas visiones, que no solamente están metidos en un computador haciendo un gráfico, sino que también pueden adquirir otros conocimientos que las otras personas le transmitían. Y el comentario también que me gustaría destacar es que uno de los estudiantes dijo que debiese expandirse a más alumnos y a más comunidades las temáticas indígenas. Entonces esto también es como una autocrítica quizás, de que falta una mayor conciencia por parte de la sociedad de querer trabajar en estos temas, y también que falta una mayor voluntad política, ya sea local o regional o a nivel nacional. Ahora paso con las conclusiones con la profesora Claudia. Gracias, Alexandra. Bueno, muy sucintamente presentó un poco lo que es nuestro programa, lo que ha sido desde sus inicios. Aquí vamos entonces a las conclusiones. Después de haber escuchado todos estos resultados, ¿no es cierto?, pensamos que el programa abre un buen camino para una formación intercultural en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo que puede contribuir a cambiar el desempeño profesional y científico de sus egresados, de modo de utilizar sus capacidades para aportar a la construcción de un mundo más armónico y respetuoso con los pueblos indígenas y su entorno. Es decir, de esta manera nosotros alcanzamos a vislumbrar, ¿no es cierto?, el potencial, y que efectivamente se ha venido desarrollando en esta dirección, en este sentido, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y por eso es que pensamos que aún estamos a tiempo para formar a profesionales y científicos que tengan otras características, que estén más comprometidos con los desafíos que tiene el mundo de hoy a partir de un paradigma diferente al que estamos acostumbrados. Pero esto requiere de un fuerte compromiso institucional. Necesitamos masa crítica. Lo que vimos acá son todavía cifras muy incipientes, y necesitamos masa crítica. Por lo tanto, se requiere voluntad política para mantener el programa, hoy su dirección y sus necesidades. Y pensamos que esto es una inversión
que es una solución a su vez de mediano y largo plazo a las crisis que actualmente aquejan a nuestra sociedad. No olvidemos que muchos de los ingenieros y científicos que salen de nuestras aulas toman decisiones importantes a futuro y por ende es muy importante también que tengan esta visión. Y bueno, los desafíos que nos planteamos los vamos a formular en términos de preguntas. ¿En qué medida los actuales currículos responden a las exigencias de acreditación de agencias externas occidentales? ¿Y en qué medida a las propias culturas que habitan en los distintos territorios del país? Reflexión. ¿Cuáles son los espacios para la formación intercultural que dejan currículos rígidos, que son muy eficientes para producir determinado perfil de profesionales, pero no de los que estamos hablando? ¿Cómo promover enfoques transdisciplinarios e interculturales de manera más sistemática y efectiva en una institución aún organizada predominantemente por disciplinas, le hace facultades, departamentos, etcétera? ¿Existe realmente disposición para un interculturalismo crítico que surja desde las bases, que esté dispuesto a romper estructuras? Bueno, dejamos abiertas estas preguntas para simplemente evidenciar el camino que aún nos queda por recorrer en la formación intercultural y en la decolonización de nuestro currículo, y efectivamente lograr una inflexión para abordar los grandes desafíos del mundo de hoy. Ahí están las referencias de los artículos que escribimos. Aquí están presentes Doris, María Elena Lianqueo, Ignacio Ñancupil. También están Felipe Díaz y Carlos Contreras, que creo que no están, pero todos ellos participaron en esto también. Así que muchas gracias, Chaltumay, Paisuma, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, Claudia y Alexandra. Tenemos 5 minutos para preguntas del público, ¿sí? Así que dejamos abierta la palabra. Paisuma, muchas gracias. Desde lo educativo, lo voy a tomar más que desde lo netamente organizacional universitario. Me gustó mucho el proceso que desarrollaron post-evaluación en temas de desarrollo a través de talleres y tutorías. Hay algo súper clave en los conocimientos o la manera y la práctica de nuestros pueblos ancestrales, que es vivir en comunidad y el desarrollo comunitario. Hoy en el seminario se habla, ¿cierto?, del suma camaña y la expresión en distintos pueblos. Y siento que el buen vivir, el buen compartir, el desarrollarse de buena forma es súper válido hacerlo desde eso, desde cómo se instala, ¿cierto?, el tema de talleres. Imagino que en su momento talleres de lengua a lo mejor y de cosmovisión, y me imagino que después con el tiempo ya las tutorías propias en cada una de las asignaturas para hacer mentoría hacia los estudiantes que estaban ingresando a las carreras. Me gustaría saber si es que ese desarrollo de comunidades, o sea, esa generación de comunidades, se mantiene como una práctica que salió de manera natural o se intencionó de manera institucional en la universidad. Eso. Ya. Bueno, en realidad todas las iniciativas que ustedes ven acá son iniciativas que surgieron desde abajo. O sea, surgieron como iniciativa de los mismos estudiantes, de los académicos que estaban participando, pero sin tener ningún cargo. Fue algo trabajo totalmente voluntario. Aquí ya les dije, estaba presente, ahora no lo veo, Ignacio Ñancupil, que fue el primero encargado de las tutorías, pero las tutorías no como tú decías, como de talleres específicos, sino que estas tutorías, tal como explicaba Alexandra, son tutorías que abarcan a los estudiantes que entran a primer año. Y otra cosa son entonces los talleres de los que habló Alexandra, ¿no es cierto?, y los cursos que ya son como más formativos, pero las tutorías tienen el objetivo de acoger a los estudiantes, de tal como tú dices, de que se sientan en comunidad, de que se les haga más fácil, porque muchos de ellos también llegan de sectores rurales o son primera generación que estudian en la universidad, entonces tienen como esa intención. Y no sé si ahora sí Alexandra quiere agregar.
¿Se escucha aquí? Así se escucha. Claro, como lo que mencionaba la profesora, complementándole, las tutorías, por ejemplo, son parte del programa Pueblos Indígenas porque a nivel universidad no hay tutorías, de hecho, o al menos tutoría indígena, y como programa iniciamos con estas tutorías para los estudiantes que entraban por cupo especial o se autoidentificaban como indígena. Y claro, y los talleres también empezaron a ser abiertos a todo público y como estuvimos en virtualidad, por ejemplo, durante la pandemia, esto nos favoreció más aún para llegar a más territorios para que se conectaran en los talleres que realizábamos en conjunto. Eso quería complementar. Ahí. Gracias. Quisiera consultarles un poco, o que ustedes se explayen un poco en la estructura de la subdirección y más aún en este consejo circular. Quizás que eso podría apoyar un poco a explicar cómo surgen tantas iniciativas. Exactamente, la María Elena me lo pregunta porque ella sabe muy bien de qué se trata esto, porque efectivamente como somos personas que se juntaron casi sí, voluntariamente, cada uno contribuyendo con lo suyo, ¿no es cierto?, sin una estructura definida, lo primero que hicimos fue armar un consejo circular. Un consejo circular donde estaban académicos, donde estaban funcionarios y funcionarias, académicas en realidad más que académicos, ¿no es cierto?, estudiantes, y de esa manera empiezan a surgir las ideas, empiezan a surgir qué podemos hacer y se comienzan a implementar con las personas que estamos ahí simplemente. Entonces eso es algo muy destacable porque emula también la organización indígena, este consejo circular donde no hay una cabeza, claro, de repente surgen determinados liderazgos, pero no está en una estructura piramidal, sino que cada uno tiene su función y colabora en lo que pueda. Eso un poco, y ahora recién que somos subdirección, tal vez hay una organización un poco distinta, pero conservamos el consejo circular. El consejo circular fue lo que quisimos mantener dentro de la subdirección. De hecho, en este momento no tenemos subdirector ni subdirectora, pero tenemos nuestro consejo circular. Eso. Acá. Para ir cerrando ahí el ciclo, yo creo la pregunta que viene es si nos pueden contar un poquito de la proyección, cuáles serían los siguientes pasos, cómo seguir robusteciendo el programa, la subdirección, en este caso. Eso, vamos a ir cerrando. Sí, es difícil, como dice acá Alexandra. Bueno, para nosotros un paso bien significativo fue la creación precisamente de la subdirección, pero sentimos, como dijimos al final, que aún falta mucho camino por recorrer. Necesitamos llegar a más personas. Mostraba Alexandra al comienzo que, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes que quisieron ser tutoradas no fueron todos los estudiantes. Quienes participan en los cursos y talleres también son una fracción de todos los estudiantes de nuestra facultad. Entonces lo que nosotros quisiéramos es llegar a mucho más estudiantes, que muchos más estudiantes se interesen por las prácticas profesionales, por las tesis de contenido indígena con comunidades indígenas. Quisiéramos que esto fuese mucho más amplio, pero tal como manifestó Doris, que es de las fundadoras junto con María Elena del programa, hay inquietud por los recursos financieros, por eso nosotros decimos que se requiere de voluntad política. Entonces lo primero que nosotros quisiéramos, ahora que tenemos a María Elena en la subdirección, es consolidar la subdirección, tener más personas trabajando, ya no solamente de forma voluntaria, pero sí con las mismas ganas, ¿no es cierto? Pero que podamos crecer, que podamos llegar a más personas y también que ser un referente, como ya los estamos siendo, para otras facultades de la universidad y como decía también Verónica Figueroa Huencho, romper las fronteras de la universidad y llegar mucho más allá. Entonces, como decíamos, estamos al comienzo del camino. Queda mucho camino por recorrer. Necesitamos probablemente más recursos para llegar a donde deseamos llegar. Y bueno, están todas y todos invitados a que podamos seguir construyendo este programa, esta subdirección con mucho más iniciativas. Así que eso es lo que te podría responder.
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Alexandra. Les vamos a dar un arbolito a cada uno. Muchas Damos las gracias por gracias. su participación. Eso. Damos las gracias en esta mañana intensa. Hemos alimentado desde el inicio de la ceremonia, ¿cierto?, nuestro espíritu, nuestra mente con todas las palabras y conversaciones de nuestros expositores. Y ahora, por favor, vayamos a alimentar nuestro cuerpo. Tenemos un café, un coffee break, un matetún. Lo invitamos entonces a compartir. Estamos como en tiempo siempre justo, así que serán 20 minutos de descanso y volvemos entonces con las siguientes presentaciones. Muchas gracias.